En estos días hemos repetido el que al llegar al Tribunal Constitucional el caso de si el presidente Fernández está hábil o no después de haber perdido una convención a unas primarias, hemos dicho que los dos principales actores de la reforma constitucional que creó el Tribunal Constitucional justamente hoy están envueltos en un caso particular. El presidente del tribunal y el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, elaboraron, motivaron, lucharon porque muchos sectores se oponían a la creación de un Tribunal Constitucional separado de lo como se manejaba, que era una sala constitucional de la Suprema Corte. Recuerdo, y repito de nuevo por ya 100 veces, ¿verdad?, que en una conferencia que dio un profesor de Milton Ray en Francia y un juez constitucionalista, era profesor de Derecho Constitucional y juez del Tribunal Constitucional de Francia, dio una conferencia en Palacio diciéndole a los jueces sobre la conveniencia de un tribunal constitucional. Y digo y repito que decía, los jueces, ni los constitucionales, ni el resto, no deben de ser agradecidos, porque el poder político es el que lo nombra y no puede, y en un momento dado pueden tener conflicto. No deben de ser agradecidos, deben ser mal agradecidos. Eso coincide también con una expresión que me hizo el ingeniero José Cuello cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en cosas de estas. José, ¿cuál es el éxito de un periodista? Y me decía, no tener amigos, porque los amigos son la principal limitante. Y me decía que cuando él hacía Hablan, que salía los jueves, los miércoles en la noche, aparecían muchos amigos que no querían. El cuento es que para conversar con nuestra invitada, yo no creo que yo sea el mejor interlocutor, porque yo estoy totalmente opuesto a ese proceso, a la forma, al fondo y a todo lo que quieran llamar los abogados, que gracias a Dios no lo soy. Se trata de los tres brazos. Los tres brazos va a justicia por dos razones. Número uno, un grupo político fracasado electoralmente decide vengarse del que le causa todo el problema y ensamblan una estructura en un medio de comunicación que los jueces, el gobierno no puede evadir y enfrentarlo. Y el grupo político que participó en el año 12, no se olvida, y en el 16, que Miguel Vargas no actuó como a ellos les convenía y decidió vengarse de Miguel Vargas, convencidos de que el presidente de la empresa que estaba vendiendo los solares comprados a Corde era un testaferro de Miguel Vargas, y no hubo forma de explicarle. Por otro lado, ¿tú podrías decir eso en español, Julio? Pues yo no lo entiendo. Pues te lo explico, que claro. Participación Ciudadana cogió 1+1 y le montó un mes entero y mandó, porque entendía que Miguel era el dueño de los tres brazos. Pero no fue así. Entonces tenían gente en el Palacio que además tenían interés en que lo de Odebrecht no se difundiera mucho y crear un problema con los tres brazos. Entonces anulan por decreto títulos, meten preso a todo el vivo, a todo el mundo, incluyendo a alguien que tenemos nosotros aquí, que yo quiero dar un testimonio. Cuando tú vas a un lugar, tanto del servicio judicial como legislativo, de cualquier tipo, o en el mismo ejecutivo,
Ah, mira, Julito, que trabaja en prensa, y tratan muy bien a uno. Eso se usa mucho. Tratan de por lo menos hacerte el bulto. Yo tuve la oportunidad de visitar la jurisdicción en que ella era directora nacional del registro. Yo en una ocasión fui, y por cierto, no me complació. Pero yo salí gratamente impresionado. Digo, caramba, tenemos un funcionario bueno aquí en República Dominicana. Salí orgulloso. Sin embargo, cuando veo la lista de acusados, Rosabel, presa, porque no sé qué vaina hizo, que ellos no van a explicar ahora, y el doctor Emmanuel Rosario nos va a decir por qué pasó, cuál es el problema de los tres brazos, porque nadie se les ha ocurrido buscar un decreto en que permitían vender eso. Nadie se les ocurrió ver que el Banco de Reservas recibió ese decreto. Nadie se le ocurrió revisar dónde están todos los bienes de Corde hoy día y bajo qué predicamento están en esas manos y a cómo se vendieron y quién los... específicamente para romperle la pechuga a Miguelito. Entonces, alguien que no tiene que ver con nada tiene que dejar el cargo, ir a prisión y pasar un viacrucis, que el doctor Emmanuel Rosario nos va a decir. Las tierras de los tres brazos era lo que pertenecía a lo que era la FADOC, era la fábrica de zapatos de Corde. Eso, a la muerte de Trujillo, Balaguer entendía que a la gente había que dejar que ocupen y permitió que eso se ocupara. Ahí ocuparon hace 30 años y alguien compró esa tierra, la deslindó y llamó a los ocupantes. Dice, miren, yo les vendo el título. A nosotros, vayan a Bienes Nacionales. Tenían 30 años y Bienes Nacionales nunca les regularizó. Entonces, eso es lo que se ve de fuera. Entonces, por eso hay que meter preso a todo el mundo. Cuéntanos la versión oficial del caso. Mire, primero, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos la participación. Con relación a ese punto, yo he manifestado incluso en otros escenarios que ahí básicamente lo que sucedió fue lo siguiente. Desde el año 70, desde la década del 70, esos inmuebles que eran propiedad de Corde, no del Estado Dominicano, aunque Corde es una empresa del Estado Dominicano, pero es de dominio privado del Estado, eso comenzó un proceso de ocupación ilegal. Por mucho tiempo se mantuvieron ahí. De hecho, Balaguer en el año 76 trató de hacer un proyecto habitacional ahí, pero como perdió en el año 78, pues evidentemente eso se quedó en la nada. Perdóname que te voy a interrumpir para que siga. José, como tú no entendías, él se está metiendo en lo jurídico, no quiere tocar lo político, que es realmente el elemento más importante. El gobierno le interesaba una cortina de humo haciendo eso, y a 1+1 le interesaba darle su castigo a Miguel. Ahora, desde el punto de vista jurídico, él va a tratar de arreglar el sueño. No, pero yo le puedo explicar también lo jurídico y lo político. No, pero sigue el jurídico, que hablamos ahorita del otro. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la década del 70 comenzó esos inmuebles, porque eran 3 inmuebles. Los 3 brazos, coincidencialmente, son 3 inmuebles. Quizás por eso se llaman así. Pero comenzó un proceso de invasión. En la década del 2000, el gobierno inicia un proceso para tratar de legitimar esa posesión ilegal que tenían muchas personas. Y de hecho, Corde, que es la compañía propietaria de los inmuebles, instala una oficina en los 3 brazos y comienza a venderle inmuebles a los ocupantes. ¿Qué pasa? Que llegó el día D, o la hora cero, donde ya más nadie quería comprar inmuebles, y Corde tenía la necesidad de vender ese inmueble. Y Corde tenía esa necesidad, perdón, porque había un proceso donde el Poder Ejecutivo le había ordenado la disolución de esa sociedad, o sea, de esa compañía propietaria del inmueble. Y para tú disolver una compañía, lo primero que tienes que hacer es liquidarla, porque la disolución es el equivalente a la muerte para un ser humano. Es decir, para las personas morales, en este caso, o personas jurídicas, que son las compañías, la disolución equivale a la muerte. Como no hay sucesores, pues evidentemente tienen que liquidar
esos activos antes de disolverla. No es posible disolver una compañía si todavía tiene activos. De hecho, esa fue una de las falacias que presentó el Ministerio Público al señalar que se vendieron inmuebles de una compañía disuelta. Y yo les decía, señores, pero en el derecho 101 les enseñan a ustedes que cuando se disuelve una compañía, lo primero que tú tienes que hacer es liquidarle todos los activos, porque tú no puedes disolverla y mantenerla con activos. Es imposible, sencillamente imposible, porque los activos siempre tienen que tener algún dueño. Entonces, en este caso, después que llegó el momento que más nadie quería adquirir inmuebles, pues entonces ellos tuvieron la necesidad de venderlo y apareció una compañía. Esa compañía estaba interesada en urbanizar los Tres Brazos, adquiere sus inmuebles. La transferencia fue de cara a registro de título, una operación común y corriente. Y luego entonces que talla esta situación que, como dice el doctor Jacín, tiene más un componente político que jurídico. Esa es la verdad de la historia de los Tres Brazos. De cara a Rosabel Castillo, el registro de títulos. De cara al registro de títulos fue una operación común y corriente. De hecho, voy a ir más lejos. De los Tres Brazos, como le dije, eran 3 inmuebles, o son 3 inmuebles, y de esos ella solamente transfiere uno. Los otros 2 vienen como consecuencia de una decisión judicial, donde se aprobó el deslinde y posteriormente la transferencia de esos inmuebles. Y el registrador no tiene otra opción ahí, más que ejecutar lo que manda un tribunal. Entonces, la primera censura que le hace el Ministerio Público es que esas transferencias no pasaron por el Congreso, no fueron autorizadas por el Congreso, a pesar de que eran bienes del Estado. Entonces, aquí volvemos al primer punto. CORDE, o las empresas de CORDE, son empresas de dominio privado del Estado. Por eso, a las personas que trabajan en CORDE no se le aplica la Ley de Función Pública, que es la 4108. Se le aplica el Código de Trabajo, porque entra dentro del dominio privado del Estado. Es decir, el Estado actúa dentro de esa empresa como un particular, como un corriente, igual que cualquiera de nosotros. Pero, ¿en qué momento vuelve CORDE a ser una empresa, digámoslo en un lenguaje llano, activa o viva, cuando el propio Estado disolvió muchísimas empresas, incluida esa? Lo que pasa es que CORDE es un conjunto de empresas, por eso es el nombre de corporación, porque está conformado por un conjunto de empresas que en su momento eran propiedad de los Trujillo y de sus allegados, pasan al patrimonio del Estado como consecuencia de las expropiaciones que se produjeron en el año 1962 y que luego en 1966 se conforma este consorcio o esta corporación para agrupar este conjunto de empresas que son hoy en día del Estado. Pero vuelvo y reitero, de dominio privado del Estado. Por eso, a las disposiciones que se le aplican a CORDE no son las disposiciones de derecho público, sino las disposiciones de derecho privado. Por eso, todas las operaciones de venta de CORDE siempre han sido realizadas como si fueran entidades privadas. Entonces, si la doctora Rosalba cumplió con todos los requisitos que establecen esos reglamentos, ¿por qué ha sido tan difícil demostrar que ella simplemente cumplió con lo que dice la Constitución y lo que dicen el derecho inmobiliario? ¿Por qué si hay tantas personas envueltas en el asunto? Bueno, desde el punto de vista jurídico no es difícil. Ahora, desde el punto de vista mediático y político, es muy difícil. La diferencia está en cuál es el motivo que genera esta acción de cara a Rosabel Castillo. Ese es el leitmotiv de esta situación. ¿Qué es lo que genera que Rosabel Castillo esté presente aquí? ¿Por qué tenerla a ella presente en un proceso donde de hecho han figurado otros registradores y solamente ella aparece en esto? La única razón de ser es que esa era la excusa. Primero, ella era la única funcionaria activa de todas las personas que sometieron a este proceso. Y de hecho despertaba realmente el morbo mediático que genera esta situación. Y segundo, y vamos a ser honestos, era la manera mediáticamente más viable de tú sacarla de un puesto público que a lo mejor le interesaba a otro tener el poder que representaba ese puesto. Es decir, si yo te creo de cara a la sociedad el esquema, el espectro de que tú eres una persona corrupta y luego te remuevo, pues evidentemente, ¿qué hace la sociedad? Lo aplaude. Ese es el motivo, o sea, ¿y quién es una es manera el diablito de justificar que está detrás de todo eso? Porque ahora Rosalba me recuerda a doña Miriam Germán. Es prácticamente el mismo esquema. La diferencia entre Miriam Germán y Rosabel Castillo es que
Miriam Germán lo hicieron de forma pública a través de una entrevista, intentaron hacer un desagravio público, como una especie de foro parecido al de la época de Trujillo, y en el caso de Rosabel Castillo la sacan presa del registro de títulos. Esa es la diferencia, pero es el mismo esquema. Y usted pregunta quién motivó eso, realmente fuerzas incontrolables. O sea, lo que estamos hablando es de la politización de la justicia. Sí. O sea, ese es el tema. Sí. Cómo los procesos judiciales tienen un contenido político, partidario o político en general, de cara a la atención de las cuestiones políticas públicas. De hecho, es más político que jurídico. Este tipo de casos son más políticos que jurídicos. El componente jurídico aquí es es una cobertura. Muy escaso. Porque ella no es la única funcionaria, también el director de Corde está preso. Lo que pasa es que él era en ese momento exdirector de Corde. O sea, ya él no tenía función pública en ese momento. Un proceso que inició en el 2018. ¿Qué tiempo le queda? ¿Cómo finalizarlo? Mire, eso es un proceso técnicamente complejo, porque así fue declarado. Significa que los plazos se extienden y también suelen producirse dilaciones que no obedecen, por ejemplo, a nosotros, sino al propio sistema. Por ejemplo, el Ministerio Público no ha notificado a las partes. ¿Cómo? El Ministerio Público ha sido totalmente negligente. Las pruebas no nos las ha puesto a disposición. Nunca nos ha querido presentar la carpeta fiscal, evidentemente en clara violación al Código Procesal Penal, y sobre todo ha iniciado un proceso de manipulación de la prueba, que eso en su momento lo vamos a explotar. Quería pedirte algo. Independientemente de que conocí la función de la doctora en el registro y soy muy amigo de José de Paul, quería preguntarte, porque puede ser una señal de lo que va a pasar con el fallo pendiente de habilitar a Leonel Fernández. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver. Hay un fallo sobre los 3 brazos que está pendiente por influencia de la Comisión de Tierra del Estado. Van y presionan para que no fallen, porque ellos saben que si fallan va a dejar libre a todo el mundo. ¿De qué yo estoy hablando? Sí, lo que sucede es que en el gobierno de Danilo Medina, inmediatamente se suscita este escándalo, se promulgó un decreto en el que se anularon y se suspendieron todas las ventas de inmuebles de Corde, especialmente de los 3 brazos. Pero no anularon el título, ¿verdad? No, porque ellos no pueden hacerlo. Los títulos no lo pueden anular, eso tiene que ser por sentencia. Exactamente. Bien. Ellos, desde luego, el Estado Dominicano inició una litis sobre... Pero suspendieron la operación. Exactamente. Y siga. Suspendieron y anularon esa venta en específico. Pero eso, de cara a registro de títulos al sistema inmobiliario, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para anular ninguna operación registral. Entonces, los beneficiarios o los compradores en este caso iniciaron o interpusieron una acción constitucional ante el Tribunal Constitucional, que es lo que está pendiente de fallo. Entonces, uno de los... ¿Y por qué ellos lo retienen el fallo y no acaban de fallar? Bueno, es un tema, ese sí es más político, sobre todo por el impacto que pudiera tener esa decisión en este proceso que se está ventilando, porque el argumento principal de esa acción constitucional es precisamente que, primero, el Poder Ejecutivo no puede, o sea, desborda sus atribuciones cuando emite un decreto de esa naturaleza, porque no tiene esas funciones. Y segundo, y más determinante aún, es que el propio Poder Ejecutivo tampoco puede meterse en inmiscuirse en operaciones de naturaleza privada, como es esta. Y el argumento principal que ha utilizado el Poder Ejecutivo para suspender es que esas ventas no pasaron por el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguna venta de Corde ha pasado por el Congreso. Porque si el Poder Ejecutivo está influyendo en la retención del fallo, puede influir en un fallo favorable en el caso de... Es que estoy pensando... Sí, así es. En lo que me da la gana. Sí, así es. ¿Verdad? Otra pregunta. En el caso de los 3 brazos, ¿qué tiene de diferencia la forma de venta de todas esas propiedades? De que usted coge la 30 de marzo por ahí para arriba, hasta la Tiradentes y todas esas propiedades de Corde, que no están en manos del Estado y que no fueron al Congreso, las que no fueron al Congreso. ¿Qué diferencia hay entre las que fueron y las que no fueron al Congreso? De Corde es que ninguna venta de Corde ha ido al Congreso. Ninguna. No tiene que ir al Congreso. No, es que no tiene que ir al Congreso. Pero ellos alegaron eso, de que no fue al Congreso. Mire, son incluso porque a veces se le va un poquito la mano. Dentro de su solicitud de medida de coerción, ellos argumentan
que esa venta no fue al Congreso y que eso fue parte de la prevaricación que cometió Rosabel Castillo en el caso de los Tres Brazos. Pero ellos mismos depositan en su legado. Lo único que queda válido es la subvaluación. Ellos lo único, pero escúcheme, que en su solicitud lo único que ellos incluso depositan la certificación del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, ambas cámaras, o sea, ambos cuerpos legislativos, indicando que esa venta no tenía que pasar por el Congreso. O sea, es el propio Congreso que dice, no, es que esta venta no tiene que pasar por aquí porque ese inmueble no está a nombre del Estado Dominicano. Dime una cosa, ¿y por qué las ventas del CEA pasan por el Congreso? Las ventas del CEA tampoco pasan por el Congreso. Tampoco tienen que pasar, no, pero pasan. Yo tengo dos preguntas más. ¿Qué tiene que ver la registradora de títulos con este caso? Es decir, ¿dónde que ella violó la ley que hacen que ella sea acusada? Claro. Según la versión de la acusación, no de ella. Precisamente en este punto, en el que las ventas no pasaron por el Congreso. Es lo único que ellos tienen para censurar la participación de ella. Porque de hecho, vuelvo y reitero, son 3 inmuebles, ella solo transfiere 1 y los otros 2. También se lo acuñan a ella cuando ella era directora nacional de registro de títulos, y el director nacional de registro de títulos no tiene potestad para inmiscuirse en lo que hacen los registros. Pero hay empresas del Estado que inclusive fueron vendidas y no fueron al Congreso. No se puede usar eso como... De hecho, es uno de los argumentos que estamos utilizando. Bien. Doctora, óigame una cosa. Yo tengo un amigo que tiene en su poder 4,000 títulos guardados, originales, de los señores de los Tres Brazos. Como el gobierno lo único que metió preso gente, pero no le ha resuelto el problema a la gente de allá. Ni se lo ha regalado, ni se lo ha vendido, ni ordenó negocio. ¿Cuánto fue que ustedes gastaron en el del Linde? Miren el dinero, ahora vamos a regalarlo o a llevarlo a bienes nacionales para que ustedes formalicen una operación. Eso siempre tiene problemas porque ahí cayó preso Víctor Tió, después cayó Aristipo Vidal. Parece que eso de titular es un problema. Pregunta, si el amigo mío coge esos títulos y va y se los regala, dice, mire, cojan su original y los reparte en los Tres Brazos, ¿qué pasaría desde el punto de vista legal? Bueno, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Desde el punto de vista legal, si él los regala, siendo el titular, él puede disponer de ese derecho de propiedad que está consignado en el registro de títulos a su nombre. El que lo aunque exista un decreto que anuló la operación. Claro, ese no es el procedimiento. Nuestra disposición legal tiene establecido la única forma de cuestionar ese derecho de propiedad. ¿Cómo que se llama la compañía? Infepa. No, la original. La nombre de quien están los títulos deslindados. Titulatec. Si Titulatec, que tiene los títulos, y se los regala mediante un acto, mire, ya eso es suyo. ¿Tiene validez? ¿Tiene validez? Ay, Dios mío. ¿Tiene validez? Ese decreto, saben ellos perfectamente, los conocedores del derecho, que no causa ningún tipo de impacto ante el registro de títulos. Ninguno. El registrador lo más que puede hacer es, bueno, déjame dar un oficio, observar hasta ver cuál es la situación, como una medida, digamos, de momento precautoria, no más de ahí. Ahora, si ellos, al momento de cuestionar ese derecho, inscriben una litis, esa sí es la forma correcta de cuestionar ese derecho de propiedad. Y usted no puede ir a corte. Está bien, yo vi que era una venta entre Corde y que al ver Corde, la obligación del registrador, ¿es registrador que se llama el cargo? Sí. Era ir a ver si tenía la ley del Congreso, pero resulta que no, y usted dice, no, es que Corde no tiene que ir al Congreso, pero se puede conseguir otros inmuebles que se hayan vendido bajo la misma condición. Muchísimo hay. Y se pueden presentar en corte. En corte, ante un tribunal y todo. Hay muchísimos inmuebles que que el Corde dispuso de ello, transfirió sin necesidad de esa autorización, porque la ley de Corde es claro. Corde puede disponer, lo dice. La ley
La ley que le da facultad acorde para operar establece claramente, igual que lo hace el Banco de Reserva. Pero el Banco de Reserva hasta ahí va a financiar eso. Financió muchísimo. Me tengo entendido que el Banco de Reserva tenía una caseta en la zona. Porque yo tengo que serle honesto, yo conozco todo esto cuando explota. Cuando yo firmo el título por el cual a mí me involucran, es siendo yo registradora. En el 2011, los títulos que se generan, que son los que están hoy día a nombre de Titulatec, que son los 4,000 títulos que están en el barrio y que están cuestionando, surgen en el 2014 producto de una sentencia. El registrador de títulos, de manera clara, lo dice la ley, no puede cuestionar ni calificar el fondo de una sentencia. El registrador tiene que ejecutar, salvo que al momento de ejecutar no encuentre un impedimento a nivel de lo que es llevar el trato sucesivo. Eso lo hace el registrador. Yo no era esa registradora. En ese momento yo era directora de registro de títulos, con mi función de coordinar, de hacer que los registros sean realmente eficientes, dotarlo de los mecanismos si se de lugar. conoce, ¿dónde se va a conocer el fondo de ese juicio? Un tribunal de primera instancia. Eso todavía no ha ido a corte, ¿verdad? Eso está ahora mismo en la fase de, digamos, de momento de instrucción, de conocer las pruebas. La fase preliminar. Preliminar, de conocer las pruebas. Pero además hay una instancia del Tribunal Constitucional. Sí, pero esa instancia Esa no nos vincula a no nosotros. No es vinculante al juicio. No, ¿verdad? es vinculante al juicio, lo que no es promovida por nosotros. ¿Y Es quién decir, es que eleva esa instancia, esa solicitud? evidentemente los compradores de los inmuebles que han sido perjudicados por ese decreto del Poder Doctora, Ejecutivo. si hasta en última instancia se demuestra lo que ustedes están hablando, de que no había ninguna razón para hacer lo que se hizo, y usted queda totalmente clara y limpia, ¿podría volver al cargo? No es que si quiere, no, yo sé que usted no quiere nada de esa vaina, pero ¿usted podría volver al cargo? No, yo entiendo que yo fui Si es desvinculada, pero que si soy descargada, independientemente, como usted dice, de que yo no quiera, ya eso es voluntad del Consejo del Poder Judicial. Y el Consejo del Poder Judicial, al momento de desvincularme, no tiene una motivación que establezca que mi desvinculación es producto de que yo estoy siendo cuestionada por una actuación que en su momento pueden entenderse, o hasta que se pruebe lo contrario, fraudulenta. Esa no es la motivación. El que hecho ellos de tienen. ser funcionaria, el delito es mayor. Bueno, si yo hubiese actuado con conocimiento, si me hubiese prestado a lo que ellos dicen, el delito tiene una calificación que es esa misma, tiene unos elementos constitutivos y va a ser la misma. En mi condición de funcionaria, o sea, hubo asociación de malhechores, yo, en virtud de esa investidura, facilité, según dicen ellos, que esa operación, que la verdad es que todavía yo me cuestiono cómo, cuando esas ventas se hacen todas fuera del ámbito registral, ninguna de las ventas se hacen en sede registral, cómo yo pude o me enteré. La verdad es que yo desconozco la forma en que ellos han fabulado sobre esa participación. Todavía, le digo, teniendo uno el conocimiento, se hace difícil que un registrador tenga esa participación como ellos hacen el planteamiento. Y cuando haya una transferencia de un título, va el historial de la propiedad detrás. Claro. Se sabe que era de Corde, que se lo vendió a Claro. otra, que hay un tercer... Eso es lo que nosotros en materia registral llamamos el trato sucesivo. El trato sucesivo viene a ser como una cadena. Bien, doctor, nosotros lo vamos a dejar para que usted diga, y la doctora, qué ustedes quieren que el país y la justicia sepa. Porque yo lo único que puedo añadir es que ahí es un tema que se politizó porque querían hacer daño. Ahora, está en la justicia y eso no es un elemento que se conoce ahí. ¿Qué usted dice? Mire, de nuestra parte lo que pretendemos primero es demostrar, que ahora nos toca a nosotros demostrar la inocencia de la doctora Rosabel Castillo. Ese es el primer elemento aquí. También agradecer a las personas que se han mostrado solidarias con ella y que han mantenido su creencia en ella, porque saben de su responsabilidad, saben de su honorabilidad, saben de su honestidad, que se mantengan firmes, porque así nosotros lo mantendremos y lo demostraremos en su momento. También señalarle al país que Rosabel Castillo, por la operación de los 3 brazos, por esa y por ninguna otra, ha recibido un solo centavo, y que el Ministerio Público no ha podido demostrar
que ella haya recibido de forma directa o indirecta, a través de un tercero incluso, algún tipo de beneficio con relación a esta venta o a cualquier otra. Hay un elemento que no los afecta, porque es entre las partes y que se dice en la calle, que es el precio. Si va a un acto de venta con un precio y esa tierra tiene el valor que se estipula, que se hacen los actos por ese precio, no hay, el registro no tiene nada que ver. Pero en el caso de que se dice que fue subvaluado y se está mencionando eso, y se dice, compraron a peso y vendieron a 100. Una pregunta, ¿qué vale un deslinde? Mire, es que en este caso es más profundo, porque no solamente es un deslinde, hay que urbanizar un inmueble completo. Porque un deslinde es tú simplemente individualizar un determinado solar. En este caso es urbanizar de forma completa, sacando calles, aceras, contenedores, etcétera, espacios públicos. Quiere decir que es un trabajo mucho más complejo. Y no solamente eso, y yo vuelvo con el punto del precio. Para mí el precio aquí ha sido un mito. Se ha querido satanizar el precio establecido, indicando que está subvaluado, cuando para establecer el precio, que vuelvo y reitero, de cara a Rosabel Castillo, ella como registradora no se inmiscuye en el precio. El registrador lo único que tiene que ver es que existe un precio. ¿Cuál? El que estipulen las partes. Ya de cara a yo tasar o evaluar, eso es indiferente. Por ejemplo, si tú tienes una transferencia en Cacicazgo de 1,000 pesos, para ella eso es indiferente. Ahora bien, si usted me pregunta a mí como abogado, ¿qué pasa con el tema del precio? Para mí el precio tiene que analizarse en los tres brazos desde la primera óptica. Primero, tú estás vendiendo terrenos invadidos. Segundo, y más importante aún, tú estás entregando o vendiendo algo que tú no estás entregando. Porque, por ejemplo, si una parcela de los tres brazos tiene 150,000 metros, cuando tú vayas a urbanizar te vas a dar cuenta que no te entregaron 150,000 metros, que tú lo que tienes ahí son 75, porque lo otro es calle, lo otro es acera, lo otro es contenedor, lo otro es espacio público. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Lo vas a perder, pero tú pagaste por ello. Entonces, evidentemente, el precio que se ha establecido y que se ha pretendido satanizar, evidentemente no veo dónde que esté el quid del asunto. Otro punto importante, y ahí sí nos mantenemos vinculados. De hecho, el tema de los tres brazos es tan delicado que cuando Leoncio Almanzar, que era el director de CORDE, intentó venderlo a los moradores y luego más nadie quería comprar, él fue a instituciones del Estado para que se lo compraran. Él fue a Bienes Nacionales, él fue incluso y se reunió con Gustavo Montalvo y nadie quiso hacerle caso. Fue al Banco de Reserva para que se hicieran cargo de eso, y nadie quiso hacerle caso. Ahora, del precio ellos dicen, mira, hay una parcela que se vendió a 21 pesos, hay otra que se vendió a tanto. La parcela que se vendió a 21 pesos, que de hecho es la que transfiere la doctora Rosabel Castillo, es una ciénaga. Es una parcela o es un inmueble que se ha perdido como consecuencia de la subida del río, que es lo que técnicamente sería una especie de aluvión. Es decir, se pierde el terreno como consecuencia de la subida del río. Tú le estás entregando algo que ellos no van a utilizar. Ahora, ¿por qué se vendió? Porque una de las condiciones que le pone CORDE es, no, cómprame todo, porque yo necesito liquidar todos los inmuebles de esta compañía. Esa es la verdad. O sea, que el inmueble que la doctora Rosabel Castillo transfiere es un inmueble que técnicamente prácticamente se había perdido como consecuencia de la crecida del río. Eso es así. Doctora, ¿qué usted quiere añadir? Bueno, doctor, añadir, creo que mi abogado lo ha dicho todo. Sí, puedo aquí pues reiterar el agradecimiento y la solidaridad que he recibido, y lo que yo espero realmente es que esto se aclare y que el aspecto político se deje de un lado, y en lo concerniente a mi participación se vea que mi participación fue correcta, con apego a la ley, como técnica que soy, que no tenía por qué verme involucrada en nada de esto, y que lamentándolo mucho, pues me arrastraron a esta situación, y lo poco que puedo esperar ahora mismo es que se haga justicia, y que sea la justicia, doctora, que realmente me corresponda. Es una lástima que estos temas judiciales haya que tratarlos a este nivel. Sí, penoso. Porque gracias. Este no es el nivel que debe ser. Eso es la mediocridad que vivimos en este país. Doctora, gracias. A ustedes. Doctor, gracias. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos.